Imagínate que quieres trabajar con el número de estrellas en nuestra galaxia. Son aproximadamente 100,000 millones. O quizás que quieres hablar del tamaño de un virus que es de aproximadamente 0.000001 metros. Evidentemente estos números son muy grandes y llega un punto en el que son difíciles de manejar. Es por eso que se utiliza lo que llamamos notación científica. La notación científica es una forma reducida de expresar números muy grandes o muy chiquititos. Por ejemplo, si queremos hablar de la distancia del Sol a la Tierra, que es de aproximadamente 150,000 kilómetros, en notación científica esta expresión de tantos ceros y tan extensa se reduce a la expresión de que esto es 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. El tamaño de una bacteria, por ejemplo, que es 0.000 no sé cuántos ceros, 2 metros, bueno, pues en notación científica lo escribimos como 2 por 10 a la menos 6. Y esto facilita la escritura de estos números tan extensos y también facilita para nosotros su comprensión. Bueno, pero ¿y cómo se usa esta notación científica? Bueno, pues vamos a verlo. Cuando el exponente es positivo, lo que va a pasar es que este punto decimal que tenemos aquí se va a recorrer 4 posiciones a la derecha. Mira, como lo tenemos aquí. Fíjate que el punto decimal estaba originalmente acá, pero se movió 1, 2, 3, 4 posiciones, haciendo que este número 7.23 por 10 a la 4 represente un número grande. Es grande porque la potencia del 10 es positivo. En cambio, si el exponente es negativo, estamos hablando de un número chiquito. Y como es un número chiquito, entonces el punto decimal se va a mover el número de posiciones que lo indique la potencia, pero hacia la izquierda. Fíjate que aquí teníamos el punto decimal entre el 4 y el 1, se mueve 1, 2, 3 posiciones y nos queda este número chiquito que es 0.03415. Espero que esto te haya quedado más o menos claro, pero si no, de todas maneras vamos a hacer algunos ejemplos para que lo entiendas perfecto. Este primer ejemplo nos dice, transforma 5.45 por 10 a la 6 en notación científica, hay que pasarlo a decimal. Para resolverlo, ya sabes, vámonos a la tablet. Entonces, teníamos nuestro punto decimal originalmente aquí, que este punto decimal se va a recorrer 6 posiciones. Primero lo recorreré 2, que estos dos numeritos nos representan 2 posiciones, y también podemos recorrer las otras 4 posiciones. Esas 4 posiciones extras las vamos a llenar con 4 ceros, de tal forma que el punto decimal nos quede hasta acá. Entonces, si te das cuenta, el punto decimal originalmente estaba acá y pues bueno, lo recorrimos hasta acá 6 posiciones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. De tal forma que el número resultante pues es 5.450.000. Que pues bueno, viendo las opciones, la respuesta correcta sería la opción A. Resolvamos ahora el problema 2 que dice, es el equivalente de 13.25 por 10 a la 25 en notación decimal. Ahora, fíjate, es una potencia negativa, entonces, ¿qué opinas? ¿Va a ser un número muy grande o un número muy chiquito? Bueno, pues va a ser un número muy chiquito porque la potencia es negativa. Pero bueno, ¿qué tan chiquito? Pues vamos a hacerlo y vamos a resolverlo en la tabla. En este caso lo que tenemos es una potencia negativa. Entonces ya sabemos que cuando es la potencia negativa, el punto decimal se recorre hacia la izquierda para generar un número chiquito. Entonces el punto decimal originalmente estaba aquí, pero como se va a recorrer 5 posiciones hacia la izquierda, pues bueno, primero nos recorremos 2 y luego recorremos otras 3 posiciones más o menos por acá. Ya sabemos que esas posiciones se van a ocupar con números ceros y pues aquí nos quedaría nuestro nuevo punto decimal. Ten en cuenta que generalmente antes del punto decimal, como no hay nada, pues ponemos un 0. De tal forma que nuestro número final y resultante sería 0.0000001325. Que viendo las opciones nos quedaría como la opción B. Ahora, para la pregunta número 3 ya se pone un poquito más interesante porque ya estamos haciendo operaciones con números en notación científica, que esto también se puede. En este caso se nos está pidiendo hacer la división de 5.3 por 10 a la 15 entre 2.1 por 10 a la 12. Esto puede parecer complicado, pero de verdad no lo es tanto. Vamos a ver cómo se resuelve. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que vamos a hacer es resolver la parte sin notación, digamos, que se llaman coeficientes, que son los numeritos previos al 10, o sea, este es un coeficiente, este es otro coeficiente. Vamos a hacer la operación que se espera entre ellos. O sea, en este caso queremos hacer la división de 5.3 entre 2.1. Y posterior a eso haremos la operación entre estos dos valores, que ese ahorita te cuento cómo se hace. Vamos a resolver primero la parte de 5.3 entre 2.1. Esta división la puedes hacer con la casita, 5.3 adentro de la casita y 2.1 afuera de la casita, 5.3 entre 2.1, pero eso nos va a llevar un poco de tiempo.
Recuerda que en el examen no tienes el tiempo de andar haciendo este tipo de operaciones. Lo que podríamos hacer es aproximar ¿cuántas veces cabe 2.1 en 5.3? Más o menos ¿cuántas veces crees que quepa? Si esto se te complica un poco, puedes pensar e incluso redondear cuántas veces cabe 2, aproximadamente 2, en aproximadamente 5. Y si lo piensas después de un poco rato, te darás cuenta que la cantidad de veces que cabe aproximadamente 2.1 en 5.3 es más o menos 2.5. De hecho, las opciones nos dan la razón. Si te das cuenta, todas las opciones dicen 25, 2.5, etc. Entonces, pues tiene sentido que tomemos como resultado, pues 2.5. En cuanto a la parte de 10 a la 5 entre 10 a la 12, va a ser un poquito complicado. Nos vamos a ayudar de una herramienta matemática. La herramienta de la que te hablaba es qué pasa cuando tenemos las mismas bases con ciertas potencias y estas se dividen. Esto es muy sencillo. Lo único que hacemos es que las potencias las restamos. Siempre es el de arriba menos el de abajo. O sea, a a la n entre a a la m, pues se resta la potencia de arriba n menos la potencia de abajo m. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. X a la 7 entre x a la 2. Aquí lo que hacemos es restar las potencias. Recuerda, siempre es el de arriba menos el de abajo. Y eso nos dejaría como x a la 5, porque a 7 le quito 2 y pues eso me da 5. Pues eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer acá con el 10 a la 15 y el 10 a la 12. Lo que vamos a hacer es que las potencias se van a restar, entonces aquí a 15 le quito 12 y 15 menos 12 pues simplemente me da 3. Entonces, pues el resultado finalmente nos queda así, 2.5 por 10 a la 3. Como repaso rápido, lo que hacemos es dividir 5.3 entre 2.1, que aproximadamente es 2.5, y luego 10 a la 15 entre 10 a la 12, se restan las potencias, 15 menos 12, que es 10 a la 3. Dejándonos entonces que la respuesta correcta pues tendría que ser la opción B, 2.5 por 10 a la 3. Vamos con nuestro último ejemplo que dice, al resolver 3 por 10 a la 7 entre 61 se obtiene... Y esta pregunta se parece mucho a la anterior, pero hay un pequeño truquito que vamos a necesitar aplicar que ahorita te explico cómo se hace. En este caso, y según lo que habíamos platicado en el problema anterior, lo que tendríamos que hacer sería dividir 3 entre 61. Sin embargo, esa operación es un poco complicada. ¿Cuánto es 3 entre 61? Bueno, de nuevo, podemos hacer la división normal de la primaria, pero nos tomaría un poco de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar un pequeño truco que en realidad lo que hace es hacernos un poco más cómoda la operación. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, si no me siento cómodo haciendo la división de 3 entre 61, resulta que, ahorita te explico por qué, pero a ese 3 yo le voy a poder pegar ceros, es decir, puedo transformar ese 3 en 30 o en 300 o en 3000 o en 30,000, depende con qué nos sintamos cómodos. Personalmente, creo yo que el valor más cómodo para dividir entre 61 es 300. 300 es un valor bastante simple de dividir entre 61. Entonces, lo que voy a hacer es que este 3 lo voy a transformar en 300. Bueno, pero ¿de dónde salió ese 300? ¿De dónde sacamos esos dos ceros? Bueno, esos dos ceros es como si se los hubiéramos robado al 10 a la 7 que tenemos ahí al ladito. Entonces, en realidad, como le robé dos ceros, ese 10 a la 7 se va a transformar en 10 a la 5. Y pues bueno, seguimos dividiendo entre 61 y vamos a hacer la operación. Nuevamente, 300 entre 61 es un poco complicado. Vamos a aproximar el valor. ¿Cuántas veces crees tú que más o menos cabe 61 en 300? Un valor ahí como aproximado. Bueno, pues creo yo que 61 cabe más o menos 5 veces. Pero no alcanza a caber exactamente las 5 veces, como que se queda poquito corto. Entonces, casi 5. Si vemos las opciones, nos damos cuenta que pues todas las opciones dicen 4.9, 49. Bueno, pues creo que tiene sentido pensar que 300 entre 61 pues es casi 5, o sea, 4.9. Entonces, escribimos ese resultado aquí, esto es 4.9. ¿Y qué hago con el 10 a la 5? Pues nada, simplemente lo jalo porque no se está operando con nadie. Entonces, este 10 a la 5 lo único que hago es que pues lo vengo como arrastrando, dejándome finalmente mi resultado como 4.9 por 10 a la 5. Nuevamente, un pequeño repaso. ¿Qué fue lo que pasó? Teníamos que hacer la división de 3 entre 61, pero era incómoda. Para hacer un poco más cómoda esta división, este 3 lo acabo de transformar en 300, es decir, le acabo de agregar dos ceros, que en realidad es como si le agregara dos dieces, como si lo multiplicara por dos dieces. Esos dos dieces o esos dos ceros provienen del 10 a la 7. Como yo le acabo de robar dos ceros o dos dieces, ese 10 a la 7 se transforma en 10 a la 5. Finalmente, hacemos la división de 300 entre 61, que es aproximadamente 5. Viendo las opciones, tiene sentido que sea 4.9. Y el 10 a la 5 que simplemente lo vengo como arrastrando.
Entonces, mi resultado me queda 4.9 por 10 a la 5. Que viendo las opciones, pues queda como la opción A, 4.9 por 10 a la 5. Espero que todo este tema de la notación científica te haya servido y en general que toda la parte de conceptos básicos, que son los fundamentos de toda la física, te hayan servido, los hayas entendido, porque ahora sí vamos a pasar en las siguientes clases a cosas ya más interesantes. Así es que nos vemos la próxima clase.